temida por montones, ¿verdad? Porque no se sabe de dónde se hizo esa masita. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Bueno, la doctora María del Carmen Aguilar Arauz es especialista en anatomía y también en patología y nos va a explicar. Solo nombrarlo, doctora, ya uno empieza a sentir nervios. Hablamos de la famosa biopsia, pero ¿qué es eso? Muy buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? Mira, o sea, que no cunde el pánico, lo primero. Si una biopsia es un análisis de un tejido que se hace indicado por un especialista que tiene una sospecha sobre un cambio específico con respecto al tejido normal. Entonces, es una cosa que despierta una serie de banderas rojas que necesitan ser analizadas, pero es un análisis de tejido que en el contexto correcto permite establecer el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Entonces, doctora, ¿en qué caso se manda a hacer esa muestra? En el caso en el que un médico tratante sospeche que hay un cambio en tu cuerpo, por ejemplo, si tienes una lesión en piel que aumentó de tamaño, tiene bordes irregulares, cambió de color, ahí hay una cosa que está llamando la atención y hay que biopsiar. Por ejemplo, si en la mamografía anterior estaba limpia y en esta ocasión te sale una pelotita, es necesario saber qué es eso, entonces se te toma una biopsia. O por ejemplo, en una endoscopia de colon de rutina, te sale una cosilla que no debería estar ahí, es necesario tomar la muestra. Ahora, doctora, usted trajo ese aparatito, pero usted ahora me explicaba que existen un montón, ¿verdad? ¿Cómo se toma la muestra? Dependiendo, o sea, por ejemplo, a veces tenemos que meter al paciente a sala de operaciones, dormirlo, hacerle una cirugía, los cirujanos tienen que extirpar la lesión y eso se manda a analizar. En otras ocasiones el acceso a la lesión es más fácil, entonces hay un montón de técnicas dependiendo de cuál sea la lesión, qué tamaño tenga, cómo sea, cómo esté en relación con el resto del cuerpo, y entonces hay agujas finas como esta, que esta es una pistolita que se usa para hacer vacío. ¿Cómo funciona? Usted Explíquenos. la mete en el tejido, digamos aquí, usted hace así, ping, y saca y esto lo embebe. Eso succiona. Succiona como una aspiradora. ¿Otra vez? Digamos Así, que, por digamos, ejemplo... aquí, entonces yo le hago así, ¿verdad? Esto levanta presión, saca por aquí y saca células sueltas. Eso se mete en un medio líquido y se le pasa una serie de pasos de procesamiento. En otras ocasiones lo que es una pistola que mete un disparo. Entonces saca, como decir, un cilindro de tejido de un cierto tamaño. Se hacen guiadas por ultrasonido, guiadas por TAC, guiadas por endoscopia. O sea, hay una gran cantidad de técnicas, pero el objetivo es obtener tejido para analizar. Vea qué interesante, nos cuenta Gabriela a través del Facebook que le hicieron una mamografía y un ultrasonido de mamas. Le salió una masa y le mandaron a hacer una biopsia que aún no le han dado el resultado. ¿Quiere saber cómo es el proceso y cuánto tiempo después de que le hacen una biopsia podría estar el resultado? Porque claro, pobrecita, ella debe estar en un saco de nervios. Sí, y el que espera, desespera. Y ese es el problema de las biopsias. Es un estudio sumamente minucioso que tarda días porque el tejido tenemos que preservarlo lo más parecido a cómo salió del cuerpo. Y para poder obtener información de él hay que pasarlo por una serie de procesos de, digamos, que sean como para fijarlo y que esté preservado de la mejor forma posible y que conserve las características bioquímicas y genéticas para poderlo analizar. Bueno, veamos justamente esa pantalla, doctora, para que usted nos explique, porque, por ejemplo, está la punción o aspiración, que me imagino es esa que acabamos de hacer. Ajá. Está también la biopsia core. Esa que es esa pistola que dispara, que te digo que... ¿Cuál número es para ubicarla? La número 2. La 3. Ok. Tenemos la biopsia core, que es la 2, después tenemos unas que son asistidas por un vacío con un mamotomo, hay biopsias abiertas que son sacando el pedacito de tejido. Claro. Entonces hay una gran variedad de formas de poderlas obtener en los contextos individualizados para cada paciente. Ahora bien, doctora, por ejemplo, vemos que son los mismos aparatitos para el mismo mal. ¿Por qué se utilizan todos, digamos, en este ejemplo en particular? ¿Se pueden utilizar todos? Dependiendo del contexto de cada paciente, así se escoge cuál método emplear y qué es lo que queremos valorar. Por ejemplo, cuando usted sospecha que tiene una pelotita en la mama, le toman una biopsia pequeña con esa que se llama core para obtener cilindros de tejido que se puedan analizar en el laboratorio y podamos obtener de ellos información sobre la agresividad del tumor, el comportamiento biológico, los marcadores que expresa para poderte ofrecer el tratamiento individualizado para ti. Ahora bien, vea lo que nos pregunta Ginger en el Facebook, que por qué hay biopsias en las que utilizan anestesia y en otras donde usted tiene que aguantar.
Eso depende mucho del sitio anatómico y del tiempo y de la técnica. Por ejemplo, si te vamos a hacer una biopsia con aguja fina de tiroides, es un proceso que dura 10 segundos y es como sacarte sangre del brazo cuando te hace un examen. Sí, pero no se asusta que le vayan a meter aquí una aguja, doctora. Exactamente, pero podemos adormecer la piel, que es la que tiene terminaciones nerviosas de dolor, y es exactamente 10 segundos. Entonces no vale la pena porque la anestesia hay que esperar un proceso 30 minutos para que haga efecto 10 minutos, se dematice el tejido. Entonces en realidad después levantarse. Es como engorroso, pero si te van a hacer una biopsia aquí, por supuesto hay que ponerte anestesia y esperar que se adormezca el tejido y después tomar el pedacito. O si estás en una sala de operaciones, pues te duermen todo, ¿no? Doctora, después de que se toma la biopsia, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué ocurre? El paso siguiente es llevarla a un laboratorio de patología y meterla en una serie de líquidos fijadores, una serie de líquidos que la preservan, y después de eso el patólogo hace muchos análisis uno tras otro hasta que llegamos a obtener un material que es una laminilla histológica, que es un material de vidrio, como decir esto, pero más delgadito, en el que se mete el tejido como en unas láminas que son más delgadas que el grosor de una hoja, y ahí es donde hacemos un análisis microscópico. Okay. Esas laminitas las vamos viendo, nos entrenan para poder hacer un orden y poder establecer una secuencia de cómo se deben ver, y con base en eso emitimos un diagnóstico y decimos si es necesario o no enviar estudios adicionales. Por eso es que tarda, pero es que no es tan una tarde, no, porque cada uno de esos pasos toma incluso días o semanas. Ahora bien, doctora, vea que en el Facebook nos preguntan que si la biopsia de mama se hace con anestesia. Las biopsias de mama que son con aguja fina en general no, pero las que son con aguja gruesa y en adelante sí, porque duele, ¿verdad? Ahora, una biopsia diagnostica, entonces. Sí, el objetivo de la biopsia es diagnosticar, pero también tienen otras funciones a lo largo del ejercicio terapéutico. Por ejemplo, si usted tiene enfermedad de Crohn, le toman una biopsia para ver si el tratamiento le sirvió, o si tiene enfermedad celíaca. Claro. O si usted tiene una gastritis, le toman una biopsia para ver el origen de esa gastritis, y si tiene una bacteria, si no la tiene. Ahora, me imagino que dependiendo de lo que usted vaya a estudiar, doctora, dura más el proceso, porque usted ahora nos decía que va por pasitos, ¿verdad? Ese análisis. Más o menos, en promedio, ¿cuánto podría demorar una biopsia, verdad? De las más comunes. De las más comunes pueden durar entre 5 y 8 días. Después de ahí vamos haciendo análisis y más análisis y se va complicando la cosa, pero nunca más de un mes. En general eso ya es exagerado y es porque es una cuestión muy especial. Claro. Ahora bien, nos pregunta también Brandon, ¿cómo hace una biopsia en un testículo? Hay formas para tomar biopsias de testículos, de eso se encargan unos especialistas que son los urólogos, y generalmente es con una aguja parecida, un método parecido. Como esta, perdón. Pues en realidad habría que ver cómo lo va a hacer el urólogo, ¿verdad? Porque depende del caso específico y el objetivo del diagnóstico. Se puede hacer, especialmente para casos de infertilidad. Cuando se trata de tumores, lo que generalmente pasa es que primero quitan el testículo y después lo analizamos. Híjole. Doctora, vamos a ver esta pantalla sobre un caso. Ahí vemos que Ana Rodríguez tiene 45 años y ese es el informe de la biopsia. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Cómo podemos nosotros, labriegos sencillos, entender esto? Muy bien, ese es un informe que se emite en todos los laboratorios cuando el patólogo hace el análisis. Entonces ya muchas cosas importantes. Primero, los datos demográficos, es decir, que usted sea usted, ¿verdad? Que sea de María y que sea mi edad y que sea mi lado derecho y no el izquierdo, ¿verdad? Okay. Después lleva un informe macroscópico que es cuando la pieza llega al laboratorio, el médico patólogo que está ahí la pesa, la mide, observa sus relaciones, ve qué tiene adentro, la secciona en partes y realiza un muestreo específico por área, que para eso nos entrenan, para poder obtener la mayor información. Claro. Después de eso hace un resumen de todos los hallazgos, después de los pasos estos que te digo, para que se convirtió en microscópico. Una vez que es microscópico y lo vemos en el microscopio, juntamos lo macroscópico, que es eso que te dije, el tamaño, el peso, cómo luce, con los hallazgos microscópicos que encontramos. Y una vez hechos esos dos análisis, agregamos los estudios moleculares, genéticos, biología celular y molecular que haya que pedirle al estudio para poder decirle a usted cuál va a ser el tratamiento más idóneo en su caso particular. Porque puede ser que, por ejemplo, mi lesión sea sensible a hormonas, pero la suya no. A usted le puedo dar un tratamiento
Y a vosotros. Y a vosotros. Entonces, eso es lo que dice ese informe. Vea lo que nos pregunta Jenny. ¿Cómo hacen una biopsia en una colonoscopía? ¿Ponen anestesia? ¿Cómo es el proceso? ¿Verdad? Que yo creo que todo el mundo le genera nervios cuando se dice que se va a hacer una biopsia. Sí, o sea, cuando uno le hace una biopsia con un estudio endoscópico, meten un palito que es un aparato flexible, como una manguerita flexible que tiene un visor y tiene una cucharita. Entonces el especialista en gastroenterología ve la zona sospechosa y ahí toma como mordisquitos, como con un alicate chiquitito, y eso lo pasa al laboratorio de patología. Ok, nos pregunta don Alberto que si una biopsia es peligrosa. En resumen, que si puede tocar un tumor encapsulado o algo así. Vamos a ver, todo procedimiento médico pues tiene algún tipo de riesgo. Claro. Sí, en efecto, puede ser que si te tomamos una con esto, pues que en 20 años nunca me ha pasado, gracias a Dios, si no tenemos las medidas de limpieza y de pulcritud necesarias, se te pueda meter una bacteria y te dé una infección o se te haga un hematoma. Igual en una sala de operaciones, si te están tomando una biopsia abierta, pueden pasar muchas cosas, pero en general el sistema de salud trata de hacerlo de la manera más segura e idónea posible para que esas cosas no pasen. Claro. Dice Alejandra que si una biopsia trucut, ¿cómo es? Esa biopsia trucut es precisamente la biopsia con aguja gruesa. Es con una pistola especial que dispara y saca un choricito de tejido de la lesión para diagnóstico principalmente. Claro. No es como para efectos de estadiar el tumor y saber en qué grado está, sino para conocer cómo se llama, qué marcadores expresa y qué tratamiento vamos a iniciar. Pero es como un disparo y sí la hacen abiertita, rápida, y es como con anestesia local. María del Carmen Aguilar Arauz es especialista en anatomía patológica. Doctora, muchas gracias por haber